Primera de Reyes capítulo 12. Como hace tiempo que no nos juntamos, un resumen un poquito antes de retomar. Eh, Nosotros hemos estado viendo en los últimos capítulos, vimos en realidad el capítulo anterior, el capítulo 11, la muerte de Salomón. Y en realidad lo que nosotros hemos estado viendo que hay un cambio drástico entre los capítulos 9 hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes, porque en el capítulo 9 vemos el pacto de Dios con Salomón. Si nosotros recordamos un poquito ahí, recordemos que Salomón construyó el templo, terminó todos sus edificios, le tomó 20 años terminar todo eso, y luego de eso se dedicó al templo y todo lo demás. Y luego un día que Salomón estaba en el templo, ¿verdad? En el capítulo 9 vimos ahí que Dios se presentó a Salomón por segunda vez, se le aparece, y Dios hace un pacto ahí con Salomón. Y Dios fue muy claro con Salomón. Él le animó, él le recordó que, si él andaba en la palabra, si él caminaba como su padre David en integridad, entonces no iba a faltar varón en el trono. Y también dijo que el pueblo, si caminaba en sus palabras y en sus mandamientos, entonces el Señor los iba a bendecir. Cambió eso drásticamente en los dos capítulos siguientes, capítulos 10 y capítulo 11, una tragedia. Vimos que Salomón en verdad lo que hizo fue actuar negligentemente y torpemente ya hacia el final de sus días. Eso llama la atención porque cuando uno es joven, pues claro, toma decisiones malas a veces, pero que las tomes cuando viejo ya es como algo que llama la atención. Salomón, la apostasía de Salomón no fue en su estado de juventud. La apostasía de Salomón fue hacia el final de sus días. Entonces, es algo que nosotros tenemos que también cuidarnos, o sea, empezar bien y terminar bien. Y lo que nosotros vimos allí que Dios le anunció finalmente en el capítulo 11, luego de que vimos que desgraciadamente su corazón se inclinó o las mujeres inclinaron su corazón hacia los dioses paganos. Él tuvo más de mil mujeres en realidad, y vimos ahí con mucha profundidad lo que significó eso en el capítulo 11. Y vimos que Dios le anunció que ahora vendría obviamente la división del reino, pero por amor a David no iba a ser en sus días, ¿no? No iba a ser los días de Salomón. Entonces apenas Salomón muere, entonces empiezan todos los problemas. Sin embargo, Salomón experimentó también en sus últimos años enemigos por primera vez. O sea, Salomón había gozado de paz toda su vida y el reino de Israel había gozado de paz todo este tiempo con Salomón. Pero nosotros vimos también que allí Dios le levantó enemigos. Por ejemplo, en el capítulo 11, versos 14 al 25, vimos a Hadad el edomita, un niño que creció huyendo de Joab y que se radicó en Egipto, que guardó ahí todo el rencor y el odio y que después quiso venir contra Israel. Rezón, hijo de Eliada, también en el capítulo 11, versos 23 al 25, que juntó gente con él y llegó a ser también rey de Damasco. Y en su propia casa Dios levantó un enemigo de Salomón que levantó a Jeroboam. En realidad no fue un enemigo, Jeroboam servía a Salomón, pero un profeta le anunció a Jeroboam que sería rey de las 10 tribus post división, y Salomón entonces lo quiso matar y Jeroboam huyó. En eso nosotros quedamos en el capítulo número 11. Vamos al capítulo 12 rápidamente porque es harto lo que hay hoy día para avanzar y vamos a ver cómo continúa esta historia. Dice, Roboam fue a Siquem, versículo 1, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos.
Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Hasta ahí primeramente, hasta estos versículos 7. Primeramente, lo primero que vemos acá es que luego de la muerte de Salomón, quien tomó el reinado fue el pueblo, ¿no? Se junta aquí en Siquem para hacer rey a Roboam, que es el hijo de Salomón. Hasta allí llegó Roboam entonces a este lugar, a Siquem, y había oído, y llegó también Jeroboam. Dice que oyó, el versículo 2, Jeroboam, que obviamente la gente había venido o quería ser rey a Roboam. Entonces Jeroboam le fue llegada la noticia y toda la congregación vino con Jeroboam a Roboam y le hicieron una solicitud, ¿no? En el versículo, allí vemos claramente, versículo 4, le dicen y le dan una solicitud, que finalmente los impuestos que le estaba cobrando, o que le había pesado toda su vida, que Salomón había instalado, ¿no?, pudieran ser disminuidos. El yugo, ¿no? Cuando dice el yugo es eso, ¿no? Es servidumbre, es impuestos y todo ese tipo de cosas. Entonces, se la ponen difícil a Roboam al tiro, ¿no? Se la ponen muy difícil. Jeroboam era un líder, sin duda. Toda la congregación vino con él a Roboam y le presentan la queja. Pero es interesante lo que pasa aquí, porque es una prueba enorme para este hombre que está recién como asimilando que murió su padre y que ahora él tiene que tomar el lugar. Entonces es una prueba grande, es una de esas situaciones que o la embarras, actúas y la embarras, o realmente haces algo que te ganas al pueblo en el fondo y que te ganas el favor de la gente. Son esas situaciones que son o puerta totalmente abierta y finalmente tendrías un pueblo que te aclame y que te siga, o tienes la puerta cerrada en las narices, ¿no? Son como esas situaciones que se dan y se está dando a Roboam, que lo está poniendo en esa situación. Ahora, Roboam partió bien, porque va donde los ancianos que aconsejaban a su padre. Y creo que ese es un punto bueno en este momento. Vamos a ver más adelante que finalmente Roboam no hizo caso a este consejo, pero él parte yendo donde los ancianos a pedir consejo. Siempre es bueno pedir consejos de personas maduras en la fe y que tienen un andamiaje en el Señor, ¿no? No necesariamente una persona madura en el Señor es alguien anciano necesariamente de edad, pero sí, obviamente, que la madurez no tiene que ver con la edad, tiene que ver con qué tanto conozco al Señor, qué tanto el Señor se refleja en nuestra vida. Pero acá Roboam parte a estos ancianos que habían estado con su padre, que lo habían aconsejado, que lo habían hecho bien. Entonces, los ancianos aquí le dan un consejo a Roboam, y es interesante el consejo que ellos le dan. Roboam fue sabio en no darle la respuesta inmediatamente al pueblo, sino en darle el plazo. Dijo, 3 días después vengan y yo les voy a tener la respuesta. Y mientras pide el consejo a este grupo de ancianos. ¿Cuál fue el consejo que le dieron los ancianos a Roboam? Es interesante el consejo. Le dice lo siguiente en el versículo 7. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, aquí hay algo muy interesante. Ser un rey es una posición de liderazgo, ¿cierto?
es una posición de liderazgo, es una posición en que tú influencias, en que tú tienes una autoridad, una cierta autoridad, ¿no? O tienes autoridad, es un lugar de autoridad. Como hay lugares de autoridad a todo nivel. Hay autoridad y las autoridades, incluso la Escritura nos dice que las autoridades han sido puestas por Dios, ¿no? Han sido permitidas por Dios. Todas ellas están puestas con un propósito, lo que no significa que sean buenas autoridades, ¿no? Dios permite ciertas autoridades y la autoridad tiene su propia responsabilidad de saber cómo ejerce esa autoridad. Ser un rey, obviamente, era un lugar de liderazgo y es un lugar de autoridad frente al pueblo. Pero hay algo interesante en este consejo que los ancianos dan a Roboam, y es que el liderazgo no es enseñorearse del pueblo, sino servir al pueblo. Es lo que estos ancianos están diciéndole a Roboam. Mira, Roboam, tú lo que tienes que hacer, tienes que servir a este pueblo. Tienes que amar a este pueblo. Y sabes que eso es algo muy importante. Jesús, porque está de acuerdo con lo que Jesús enseñó. O sea, Jesús nos enseñó la mejor manera de ejercer un liderazgo. Jesús fue quien nos enseñó cómo ejercer un liderazgo. Y Él lo hizo en un contexto en que dos de sus discípulos, específicamente Jacobo y Juan, estaban alegando y ellos estaban solicitando en el reino estar uno, ¿se acuerdan?, al lado izquierdo y el otro al lado derecho de Jesús. Estaban en eso, peleando. Y estaban peleando los 12 después porque finalmente los otros 10 se peleaban porque ellos se querían estas posiciones y en realidad había toda una pelea entre los discípulos respecto a quién ocuparía ese lugar o esos lugares conforme a la mente y el corazón que tenían estos discípulos y que tenemos nosotros, el concepto que nosotros tenemos de lo que es un reino, de lo que es la autoridad, de lo que es el poder. El concepto de ellos era que uno quería estar a un lado y el otro al otro, ¿no? Estando ahí, siendo importantes. Y se estaban peleando por eso. Pero mira, si vamos por un momento a Marcos capítulo 10, versos 42 al 45, vamos a ver la respuesta de Jesús, mientras Jacobo y Juan se estaban peleando por eso. Vamos ahí un momento. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Es interesante que Jacobo y Juan es como que vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, nosotros queremos estar a un lado y a otro, ¿no? En tu gloria. Versículo 42, 42, sí, dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús les está enseñando a los discípulos lo que significa la autoridad para un cristiano, para un discípulo de Jesús. O sea, ¿qué es lo que significa un líder en términos de Jesús? Esto es bien interesante lo que Jesús está diciendo acá. Un líder, de acuerdo a lo que Jesús nos está diciendo, no es alguien que haya alcanzado la cima. Normalmente piensa uno, lo natural, quiero llegar a lo más alto, entonces quiero ser un líder. Y uno mira el liderazgo en altura, ¿no? Mientras más arriba, más líder, ¿no? Jesús nos enseña todo lo contrario.
todo lo contrario. Que el liderazgo no se ejerce desde arriba, sino desde el subterráneo, desde un lugar de servicio, desde un lugar de sumisión a Jesús y de servidumbre. ¿Jesús qué era? Dios. Filipenses lo dice. Siendo en forma de Dios, dice Filipenses, en el capítulo 2. ¿Verdad? Nos insta a que haya ese mismo sentir en nosotros. El mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso. O sea, Él tomó forma de siervo. Él vino a ser, no a ser servido, sino a servir. Y ese es el liderazgo que Jesús nos ha dejado a nosotros. Entonces, da risa un poco la iglesia cuando a veces decimos, los líderes, líder. Y es como inflando el pecho, sí, somos líderes. Y no es así. Liderazgo en la iglesia es el lugar, nuestro lugar es el subterráneo, no la altura. No la altura. Tenemos nuestras mentes y creemos que nuestra mente, y sabes que en la forma de ejercer el liderazgo es que muchas veces tenemos así influyendo. Es verdad que un liderazgo influye sobre las personas, eso es real. Un liderazgo es para influir en las personas. Una persona, un esposo, un buen líder esposo tiene que influir sobre su esposa, sobre su familia. Obviamente que sí. Un líder influye sobre sus seguidores. Pero la manera de ejercer ese liderazgo no es como nosotros pensamos comúnmente. No es imponiendo nuestra autoridad a la fuerza, sino es amando a quienes queremos liderar y sirviendo a quienes queremos liderar. Esa es la manera de ganarse, de hacer que la gente siga a un líder cristiano, con servicio. Para el mundo, un lugar de liderazgo significa una manera de hacer lo que yo quiero con la gente. Es hacer lo que yo quiero. Entonces ahora yo soy líder, entonces yo puedo hacer lo que quiera con estas personas y las puedo mandar, ¿no? Eso es lo que queremos. La autoridad para el mundo se basa en la fuerza. ¿Sabe lo que significa enseñorear? Enseñorear significa apropiarse de algo. Cuando Jesús dice, las naciones se enseñorean, se apropian. Creen que eres propiedad de esta persona. ¿Mm? Pero Jesús dijo que el líder cristiano no se enseñorea, es decir, no se apropia de la gente. La gente no es de nosotros. No nos pertenece. La gente de Dios, es de Jesús. La gente que viene aquí es gente de Jesús. Entonces, ¿cómo voy a ejercer mi liderazgo? ¿Cómo estoy ejerciendo el liderazgo? El liderazgo del mundo es así. Tienes que hacer esto y tienes que obedecerme. El liderazgo que nos enseña Jesús es un liderazgo basado en el servicio. En el servicio. Así que no, si algunos piensan que llegar al ministerio ha sido llegar a lo más alto, en realidad es todo lo contrario. Llegar al ministerio ha sido llegar al subterráneo, ¿no? A un lugar de servicio. Entonces estos ancianos dan un buen consejo a Roboam. Ellos conocen al pueblo de Israel, fueron consejeros de Salomón. Entonces saben que es un pueblo complicado, pero también saben que Roboam podría salir bien de esto. Y le dan este consejo. ¿Ah? Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con Roboam? Vamos nuevamente a nuestro pasaje de Reyes. Y veamos lo que nos dice el versículo 8.
Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Sabes? Es interesante cuando nosotros vamos a pedir consejos. ¿Todo en alguna manera, sí o no? ¿Ha pedido consejo alguna vez? ¿Han pedido consejo? ¿Cierto? Todos hemos pedido algún consejo alguna vez. A la mamá, al papá, a un hermano, a un amigo, qué sé yo. Y está bien, ¿no? Hay cosas que necesitamos, obviamente el consejo de Dios, pero también necesitamos, el Señor quiere usar a nuestros hermanos también para animarnos y para hablarnos también a nuestra vida, para guiar nuestras vidas también, hermanos más maduros en la fe. Entonces, es interesante porque a veces vamos a pedir un consejo a quien creemos que puede tener una respuesta no madura y finalmente cuando nos aconsejan y ese consejo no va conforme a lo que yo pensaba, entonces es como hacemos lo de Roboam, vamos a otra persona, ¿no? Lo que Roboam está haciendo acá, finalmente, es desechar un consejo sabio. Y nos está mostrando que su corazón no está alineado a lo que el Señor quiere. No está alineado al Señor. Lo que Él quiere es hacer su propia voluntad. No le importa el consejo que le den. Entonces, muchas veces, ¿sabes qué? Pedimos un consejo con una decisión ya tomada. Entonces, si yo ya tengo una decisión tomada, ¿para qué pido consejo, cierto? Es como tonto, o sea, pierdo el tiempo. Pedir un consejo con una decisión tomada es perder el tiempo. Y es lo que está pasando acá con Roboam. Y si vamos a buscar el consejo de alguien maduro en la fe, y ese consejo está en la línea de la palabra de Dios, porque eso es importante, tómalo, aunque no vaya en la línea de lo que tú quieras. A veces van a haber consejos que no va a ir en la línea de lo que tú quieres, pero va a ir en la línea de lo que Dios quiere, lo que su palabra te dice. Entonces, lo que hace Roboam acá es necio. Y es lo que está, ya nos está mostrando, como decimos en buen chileno, nos está mostrando la hilacha de Roboam de lo que realmente quiere, porque en el fondo desecha el consejo de los sabios ancianos y va donde sus amigotes, va donde los que crecieron con él, ¿no? Es como ese grupo de curso que creció juntos, esos vecinos que crecimos juntos, que no son cristianos, que no son nada y que andan ahí, crecieron con él y le dan un consejo, pero completamente opuesto. Mira el consejo que le dan en el versículo 9. Y les dijo, Roboam, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y aquí está la respuesta de los jóvenes en el versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Imagínate, un consejo total y completamente diferente al consejo que los ancianos le habían dado. Recordemos que Roboam creció en el palacio, ¿no? Es hijo de Salomón. Creció con todo el dinero, con todas las comodidades. Entonces sus amigos y estos jóvenes que crecieron con él eran igual, acomodados, habían estado en el palacio con él. Y menospreciaron al pueblo tremendamente. O sea, esto es menospreciar a la gente de Dios. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios. Entonces ellos están menospreciando a esta gente, están diciendo que tú eres más poderoso, tú eres más, incluso hay una descripción que llama mucho la atención. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, está diciendo, tú eres fuerte, tú tienes poder, tú eres poderoso, ¿Qué van a venir ellos a decirte esto? ¿No?
¿Qué se creen? Menosprecian al pueblo de Dios. Y está menospreciando a Roboam el consejo de los sabios. Entonces estos chicos le dicen a Roboam lo que Roboam desea escuchar. Yo creo que eso es lo que Roboam quería escuchar. Por eso no hizo atención ni tomó atención a los consejos al consejo de los ancianos. O sea, si realmente queremos crecer en la fe y anhelamos madurar en la fe y conocer más a Jesús, creo que es súper importante partir por oír el consejo de Dios, oír su palabra y rodearme de hermanos que estén en la misma página. Esto es así. No significa que los demás no los voy a mirar bien. No. Pero esto es como un curso cuando tú eres malo para matemática. Entonces mi mamá me decía, si tú eres malo para matemática, júntate al lado, siéntate al lado y comparte con alguien que es bueno para matemática. Finalmente se va a terminar pegando. Bueno, parece que nunca se pegó, pero ese es otro tema. El tema es que si yo quiero madurar, camina con la gente que quiere madurar. No menosprecias al resto. En la iglesia hay de todo. Pero hay mucha gente esperando por decirte lo que quieres escuchar. Pero eso no te llevará por un buen camino. Está lleno de gente tu vida que quiere decirte lo que quieres escuchar. ¿Qué dice la televisión hoy día? Lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar una cosa, ya la televisión se los da. O sea, los medios de comunicación, la gente, todo, está lleno del mundo de personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar, para finalmente decir, ¿viste? No sé, esto tengo que hacer nomás. No importa que no vaya en la línea de la palabra de Dios, no importa que no vaya en la línea de lo que Dios quiere para tu vida, total, alguien ya me dijo que lo tenía que hacer y lo hago, ¿no? Entonces, es muy triste lo que está pasando acá, muy triste. Y Roboam no atendió el consejo de los ancianos y obviamente no le entró esto de servir, de amar y servir al pueblo, sino que él quiso señorear sobre el pueblo. ¿Sabes qué? Si nosotros de verdad estamos señoreando sobre nuestra familia, sobre el lugar donde el Señor nos puso como liderazgo, tenemos que arrepentirnos. Si no hemos estado ejerciendo bien el liderazgo, tenemos que arrepentirnos. Si pensamos que el liderazgo es para o venir a sentarse y ver y mandar, o vemos el liderazgo que realmente es un lugar de servicio, para meter las manos donde hay que meterlas y observar dónde está la necesidad. El liderazgo cristiano es así. Parte amando a Jesús. Y una cosa lógica, si yo amo a Jesús, amo a la gente también. A la gente de Jesús. O sea, si yo amo a Jesús, voy a amar a la gente de Jesús. Si yo no amo a Jesús, no voy a amar a la gente de Él. La voy a maltratar. Tenemos que ver cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo, nuestro servicio. Israel falló notablemente en esto, porque los religiosos fallaron también. Los religiosos de la época de Jesús. Jesús a través de muchas parábolas les enseñó. Cosas importantes respecto a esto. Entonces es triste lo que hace Roboam, porque finalmente enfrenta al pueblo con palabras duras y con palabras ásperas. Mira lo que dice allí el versículo 12. Finalmente vino el pueblo al tercer día, ¿verdad? Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová
para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo trató Roboam al pueblo? Con aspereza y con dureza. ¿Cierto? Con aspereza y rudeza. No es triste, le habló, dice el verso 13, duramente. O sea, ¿cómo estamos tratando nosotros a la gente de Dios? ¿Cómo estamos nosotros tratando a nuestra familia? Que es nuestro primer ministerio. Hablamos en importancia, ¿no? Es el primer ministerio. Si en mi familia no hago lo que debería hacer, entonces tengo que arrepentirme. Si hemos sido ásperos entre nosotros, si he ejercido un liderazgo de aspereza, tenemos que arrepentir. Tengo que arrepentir. A veces somos ásperos, más de alguna vez. Y es importante que nosotros nos arrepintamos si somos así. Ese no es el liderazgo que Jesús nos enseñó. El liderazgo que Jesús nos enseñó fue un liderazgo que llegó hasta la muerte y a la muerte de cruz. Nunca nos olvidemos de eso. Que Él sirvió hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Pero Roboam, ¿qué está haciendo? Duramente al pueblo. Está tratando mal. Y está haciendo palabras, o sea, en 15 segundos dejó la embarrada este Roboam. Bastaron 15 segundos y un par de palabras para que quedara la escoba con el pueblo. Y va a traerle enormes consecuencias. Ahora, algo que también es interesante que notemos el detalle. Dice en el versículo 15 que no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová. Un designio, algo que Dios había establecido, anunciado, que iba a suceder así. Ahora aquí tenemos un tema bien, que, o sea, la verdad es que muchos ven como tan complejo, ¿no? El tema de que, bueno, la decisión o lo que está pasando es una responsabilidad de Roboam o simplemente es un designio de Dios y por lo tanto Roboam entonces es inocente. ¿Entienden? Y son esas cosas como que despiertan como muchas pasiones en muchos círculos cristianos, ¿no? Y que se debate y que yo tengo la razón, que el libre albedrío por un lado, que la elección por el otro, es una división que nos tiene, todo está por aquí y que no ha aportado absolutamente nada, pero la verdad es que hay que ser simple para entender esto. Yo creo que se ha tratado de separar dos cosas que son inseparables, que no podemos separar. Se ha separado por un lado los designios de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? Su soberanía. Se ha separado de la libre elección, cuando son dos cosas que están totalmente unidas. En Efesios, sin ir más lejos, tenemos las dos cosas. En el capítulo 1 dice que fuimos elegidos, escogidos. Pero luego también dice que nosotros, habiendo creído, fuimos salvos. Esas son dos cosas que están juntas. ¿Ya? En el fondo, aquí hay un designio de Dios, está la voluntad de Dios, está lo que Dios dijo que iba a ocurrir, pero también está la elección de una persona irresponsable que está eligiendo mal. Hay una responsabilidad. Las dos cosas están en la Biblia y no podemos hacernos los tontos con eso. Las dos cosas están en la Escritura. ¿Somos predestinados? Sin duda, sí somos predestinados.
Pero, entonces, podemos hacer lo que sea, total, nada va a pasarnos. Podemos vivir como sea, entonces. No, porque también tenemos una responsabilidad personal. ¿Entiendes? Entonces, no te compliques demasiado con esto, no lo compliques mucho. Míralo sencillo y vete siempre por el camino del equilibrio. Siempre, siempre, siempre. Nunca tomando partidos así como extrapolados. Jesús dijo que si permanecíamos en Él, dábamos fruto. Si permanecíamos en Él, Él iba a permanecer en nosotros. Y esa es la mejor manera y la mejor filosofía que tú puedes tomar para tu vida. Y no te complico con estas cosas, no entres a esos círculos teológicos. Que finalmente lo que uno quiere es conocer más a Jesús y no ser un mejor teólogo. Y ser como Jesús. Entonces, el hombre o la voluntad de Dios está por una parte y el libre albedrío también está por otro lado. Roboam es responsable por la decisión que él está tomando. Judas fue responsable por la decisión que tomó de entregar a Jesús. ¿Pero estaba escrito que iba a haber alguien? Sí, estaba escrito que iba a haber alguien, pero Judas tuvo la responsabilidad también. ¿No? Entonces, ojo con eso. Roboam es responsable por lo que está pasando y por lo que va a pasar, que finalmente va a ser la división del reino de Israel. Es tremendo lo que va a pasar. Versículo 16. Y cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, nosotros no somos de la tribu de ninguna de David, no somos de ahí, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todo el reino que había construido, que se había gozado de tantas cosas espectaculares, tanta grandeza, ¿no? Un templo espectacular, edificios públicos, la sabiduría de Salomón por todos lados, la luz de Israel hacia todo el mundo. Todos querían venir a Jerusalén, todos querían conocer al Dios de Israel, todos querían venir a Salomón, todos querían experimentar lo bello que era este reino, unido y que se mantuvo en paz por tanto tiempo, que finalmente llegó a su fin. 10 tribus, que son las tribus del sur, que después se llaman el reino del sur, partieron a sus tiendas, se dividió, y dos tribus, la de Judá y la de ¿cuál era la otra? Se me olvidó. Están en el norte, ¿no? Entonces eso se produce aquí, esta división. Esto es la consecuencia de pasiones humanas. Esta es la consecuencia de algo que se gestó durante los últimos años en Israel. Esto es la consecuencia del lento pero cierto alejamiento de Dios de Salomón y del arrebato de 15 minutos que tuvo Jeroboam. O sea, tú puedes votar tu vida en 15 minutos o puedes votar tu vida a lo largo de años. Pero siempre eso va a traer consecuencias al final. Nunca olvidemos esto, que también es importante recordar, que pese a todo lo que está pasando en Israel, Dios lo había dicho. O sea, Dios tiene el control. Esto es parte de su plan. Y también todo esto nos lleva, y nunca olvidemos eso, a la persona de Jesús. O sea, toda la historia de este Antiguo Testamento nos está mostrando cuánta falta le hace al mundo Jesús.
Eso es. Jesús está aquí. Si llegas aquí, Jesús cambia todo. Esa es la idea, ¿no?, que nos muestra el Antiguo Testamento. Nos muestra luces de Jesús en algunas partes, la sombra de Jesús en varios lugares. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús, pero son en estas historias en que uno dice, ¿cuánta falta tiene el pueblo de que Jesús venga y cambie sus vidas? Porque todos los fracasos del hombre nos apuntan hacia Jesús. ¿Por qué Israel fracasa? Fracasa para que pudiera recibir a Jesús. En Jesús está todo lo que Israel necesitaba y todo lo que el mundo necesita. Acuérdense que Jesús vino, dice Juan, a los suyos, porque Israel lo necesitaba, pero los suyos no le recibieron. Pero también dice que a todos los que le recibimos, ¿cierto?, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad, dice, nos dio el derecho, a todos nosotros, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la situación de la división ya se da aquí derechamente y se divide el reino del norte y el reino del sur. La tribu de Benjamín y de Judá por el norte y las demás 10 tribus por el sur. Tuve un lagunazo firme delante. Versículo 20. Aquí vemos que Jeroboam, no contento con eso, empieza a actuar cada vez peor. Y con eso te das cuenta que Salomón tal vez tuvo tanto tiempo o poco tiempo con su hijo, o realmente no fue la suficiente influencia para su hijo, porque vemos un Roboam totalmente fuera de sí. Dice el verso 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. La verdad es que Roboam le comenzó a tomar el peso a esta rebelión cuando vio que enviando a su recaudador Adoram, en el verso 18, lo mataron. O sea, pareciera ser que Roboam no se percató de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y solamente cuando mataron a su hombre, Adoram, que fue a cobrarlo, que fue donde ellos, el recaudador, y ver que lo mataron, ya dice, no, esta cosa parece que va en serio. Paralelamente, Jeroboam fue hecho rey por las otras 10 tribus. O sea, hay un rey ahora en el sur y otro reino en el norte, ¿no? El rey Roboam en el norte, con la tribu de Benjamín y Judá, y en el sur está las 10 tribus restantes con Jeroboam. Entonces esto movilizó a Roboam, tomó el ejército de las tribus de Judá, dice que son 180,000 guerreros, tomó de la tribu de Benjamín y de Judá, y salieron firmes para pelear contra el reino del sur. Imagínate, o sea, en el fondo aquí iba a haber una guerra civil, porque era tribus contra tribus, 2 tribus contra el resto de las 10 tribus, era una guerra civil. Se iba a desatar aquí una guerra civil. O sea, Roboam realmente es un hombre bastante necio.
Él dijo, no, esta cuestión parece que es serio, estas 10 naciones se quieren mandar solas, yo no voy a permitirlo y vamos a ir en esta aventura personal y carnal, pero ya a más no poder, ¿no? ¿Te ha pasado que a veces tú dices, no, que tienes unos planes así y que en realidad jamás le preguntaste a Dios nada, nunca Dios te confirmó nada y te lanzaste y Dios en el camino te pone el freno y dice, hey, ¿para dónde vas? Esa es pura misericordia y gracia de Dios. Que Dios aquí pone a un hombre que se llama Semaías, un profeta de Dios, que probablemente no lo va a escuchar nunca más de aquí en adelante. O sea, aparece aquí y en buen chileno, y era. Su nombre es Semaías. ¿Y sabe lo que significa Semaías? Si alguien todavía pretende tener un hijo y varón, es un hermoso nombre. Significa unido al Señor o el que escucha u obedece al Señor. Semaías. Hermoso significado. El que está unido al Señor, el que escucha al Señor. O sea, ¿sabes qué nos da? ¿Qué podemos ver en esto? Que está la escoba, aquí hay guerra y todo lo demás, y hay consecuencias del pecado de gente y el pueblo también vemos ver más adelante que se va tras dioses ajenos y queda la escoba, pero vemos que siempre hay personas que quieren servir y seguir al Señor. Siempre hay gente que está unida al Señor, aunque nadie más lo esté. Y eso es algo muy importante. Yo creo que, ¿sabes qué? Hay algo importante que nosotros tenemos que meditar esto y pensar esto. No te preocupes por la mayoría. No te preocupes. Nunca te preocupes por lo que los demás están haciendo, los demás están diciendo. No importa cuál complejo sea el escenario donde nosotros estamos viviendo. Imagínate, este Semaías vivía en un escenario terrible porque se había dividido Israel, o sea, estaba la escoba. Pero nunca nos preocupemos de eso. No importa el escenario mundial que haya, o acá en Chile, o acá en Temuco, preocúpate de ser un Semaías, de ser un unido al Señor. Preocúpate de eso, preocúpate de estar unido a Cristo, de obedecerlo, de escucharlo, de caminar con Él. Da lo mismo que el resto de la gente esté haciendo en este momento. Pero tú, únete al Señor, escucha al Señor, obedece al Señor, únete a Él. Semaías fue usado por Dios. Imagínate, una persona, ¿cuántos venían en el ejército? 180.000. Tremendo número. Y un hombre, no con espada, no con caballo, no con arma. La única arma que él tuvo fue la palabra de Dios. Fíjate. ¿Tenía algún arma? Ninguna. Era una persona delante de 180.000 y un rey loco. Un rey medio loco con 180.000, todos listos para la guerra. Una persona delante de esos 180.000, pero con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se evitó la guerra. Ellos escucharon la palabra y volvieron. Ese es el poder del Espíritu Santo hablando por medio de la palabra. ¿Sabes? No necesitamos nada más. A veces nos complicamos con que necesitamos esto otro, necesitamos más de estas cosas, necesitamos plata. No necesitamos.
Si tenemos la palabra de Dios es suficiente. Necesitamos, sí, el poder del Espíritu Santo, es todo lo que necesitamos. Un profeta sencillo, un profeta que no aparece, no tiene libro, como otros profetas, ¿no? Isaías tiene su libro, Jeremías tiene su libro, los profetas menores tienen su libro, Semaías no tiene nada. Aparece aquí nomás, un par de relatos en crónica, pero llevó la palabra de Dios donde había que llevarla y a la gente que había que llevarla, y con el poder del Señor impidió una tragedia enorme. ¿Sabes qué, hermano? De verdad, yo te lo digo así, y como que pongámoslo en la casa, no necesitas nada más, ni una parafernalia y ni una cuática más que la palabra de Dios. Ese es tu equipamiento. A veces como por querer hacer las cosas bien, y eso es algo que también destaco, a veces queremos hacer las cosas bien, ¿cierto? Y para eso queremos capacitarnos y queremos hacer esto. Pero yo te digo, si tú tienes al Señor, buscas el poder y la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios cada día para tu vida, y eres poderoso en la palabra de Dios, el Señor te va a usar. Él te va a capacitar, Él te va a decir te va a recordar qué decir, te va a dirigir y todo eso. No necesitamos nada más que eso. Una persona entera cambió con la palabra y el mensaje del Señor. El Señor cambió la dirección de Roboam y su ejército por una persona que simplemente con la palabra de Dios fue. Y nada más. Interesante. Finalmente, vamos a ver los últimos versículos y vamos a ver el tremendo pecado de Jeroboam, porque él instaló una nueva religión. Miren ustedes lo que pasa. Entonces, verso 25, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam de rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y se puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam ahora también está fuera de sí. O sea, Roboam estaba fuera de sí, loco. También Jeroboam, el loco, estaba loco. El reino del norte y el reino del sur no están total y absolutamente alejados de Dios. Este hombre no puso al Señor en el centro de su vida. Puso el miedo y el temor al pueblo por delante de su vida. En el centro de su vida. Él dijo: ay, o sea, de veras que viene la fiesta. O sea, acuérdense que en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén se hacían los servicios. O sea, él dijo, no, este pueblo de aquí va a ir allá a Jerusalén, y tal vez Roboam los agarre y tal vez se quede con esas tribus de nuevo. Entonces yo no voy a permitir eso. O sea, este hombre estaba más preocupado de la política que de la religión, que de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y ¿sabes qué? Me llama la atención que en estos tiempos pasa lo mismo. Hay mucha gente más preocupada de la política, del que dice el político,
¿Qué de nuestra relación con el Señor? Hay radios cristianas que todo el día están transmitiendo temas y conversaciones políticas que no tienen nada que ver. Entonces yo digo, y nosotros vemos acá, claramente, no podemos preocuparnos más de esas cosas. Mira lo que está haciendo Jeroboam, está haciendo eso. Jeroboam lo que está haciendo, preocupándose de la vida política más que por sobre la vida espiritual de su pueblo. Y está haciendo lugares de adoración para que la gente no vaya a Jerusalén. O sea, yo les tengo una religión a medida, ¿no? Yo les tengo una religión a su medida. El ofertón del año. Es así, no gastes tiempo ni dinero en ir a Jerusalén, si lo puedes tener acá. ¿Cierto? No vayas a Cancún, si acá es como si hiciéramos una playa artificial acá. No vayas a Cancún, vayas acá. Anda acá, a esta playa. Sí. Vamos igual a Cancún porque ahí está nuestro pastor Edgar. Es el ofertón del año. No gastes tu tiempo y tu dinero yendo a Jerusalén. Adora acá. Adora acá. Acá está Dios. Algo totalmente fuera de la palabra de Dios. Jeroboam creó y construyó centros de adoración a su antojo, en lugares donde nunca Dios dijo nada, instruyó sus propios sacerdotes, versos 31 y 32, o sea, dice que no eran de la tribu de Leví, o sea, totalmente a su antojo, a dedo. Quiero este y este como sacerdote. Y dice que de acuerdo a su propio corazón inventó fechas para realizar sacrificios y fiestas solemnes, entre comillas, en el versículo 32 y 33. Fabricó 2 becerros de oro, algo muy parecido a lo que hizo Israel cuando apenas salió de Egipto. Y lo más triste es que el pueblo lo siguió también. Lo siguió en todo. Hizo fiesta a los hijos de Israel y los hijos de Israel también se dejaron engañar con esta falsa religión. O sea, es una enorme tragedia lo que está pasando. Pero, ¿sabes? Dios está en control aquí. Él es el rey, todavía. Él es el rey. Él gobierna. Aunque Israel desechó su gobierno, Dios es soberano y Dios sigue haciendo conforme a su plan. Y todas estas tragedias nos invitan a ir a Jesús. Él quiere tratar con su pueblo, Él ama a su pueblo y desea salvar a su pueblo. Y Dios ha permitido todas estas cosas que ocurran en el Antiguo Testamento para darnos cuenta de que necesitamos a Jesús y que su misericordia es grande. Entonces, hermanos, cuando no escuchamos consejos de Dios y hacemos lo que nuestro corazón nos indica, vamos a tener consecuencias de eso. Es importante seguir los buenos consejos, el consejo de la palabra, el consejo del Señor. Y, algo importante, la autoridad y el liderazgo se debe ejercer con amor y servicio. Esas deben ser las motivaciones para ser un líder. Es así como es la manera en que el pueblo, en que la gente siga a alguien. No en el mundo, pero sí en la iglesia. ¿No? Y finalmente, las decisiones que tomo pueden traer enormes consecuencias, no solo para mí, sino para quienes estoy liderando. Si ocupo un lugar de liderazgo, si tomo malas decisiones, llevo a rastro a
a todas las personas que están siguiendo ese liderazgo a tomar una mala decisión, como Jeroboam, por ejemplo. Llevó a todo un pueblo a inclinar su corazón a una falsa espiritualidad, alejado de lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces también tengo que cuidarme de eso. ¿Hacia dónde estoy guiando también a las personas? ¿Hacia algo falso o hacia la palabra de Dios? Y sigamos el ejemplo del profeta Semaías, que con poquito era una persona, con la palabra de Dios pudo cambiar una situación que podría haber sido una tragedia. Así que así van las cosas en Israel. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.